Al excelso y eterno Dios, sea la gloria, la honra y la alabanza, y aprovecho para saludarles con el saludo cristiano, paz sea con todos vosotros. Hermanos, estuve muy atento a lo que los hermanos se explayaron, un culto en pocos miembros, pero todo de provecho cuando alguien aplica su oído a las enseñanzas. Y siempre digo, no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Un hermano había dicho hace 2 sábados que nos reuníamos por las inclemencias del tiempo. Pero hay algo también que nosotros somos ingratos. Y voy a decir algo que el miércoles, porque nos reunimos los días miércoles, no digo a hermanos que vienen tarde de su trabajo, pero cuando podemos estar en la casa de Dios, reunirnos. A veces hay reuniones que aunque estemos cansados, pero vamos porque nos invitaron y queda mal si no voy, pero Él me invitó. Hermanos, acá hay las puertas abiertas, hay un Dios que siempre llama a sus hijos. Dijo, llamé y ninguno me respondió. Hermanos, fíjense, he dicho algo importante. Ayer llovió. Y dice la palabra de Dios cuando Jesús exhorta a sus seguidores, dijo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial, que hace llover sobre buenos y malos. No pregunta si aquel es bueno o que malo, yo hago llover sobre la tierra, pero también seamos agradecidos. Hermanos, también es cierto, la falta más grave de la iglesia es que en vez de esperar nosotros a Dios, Dios espera a sus hijos, a sus miembros. Y siempre voy a contar una pequeña anécdota no es para reírse, sino para ver hasta dónde alcanzan las excusas del ser humano. Cuenta la historia que un hermano una vez llegó tarde a la iglesia. Y el pastor le preguntó, dijo, ¿por qué llegó tarde? ¿Acaso usted no sabe el refrán que dice, al que madruga, Dios le ayuda? Y fíjese lo que él dijo. Yo me dormí, pastor, esta vuelta, ¿sabe por qué? Porque Dios me ayudó tanto que yo no quise ser egoísta. Yo quiero que Dios ayude a otros y que me deje ayudar a mí. Hermano, ¿cuántas excusas presentamos en la vida? Hoy la hermana Leodora dijo una gran verdad. Si tengo salud, para mí no es un sacrificio. Hermanos, un día quizás cuando estemos enfermos en el lecho del dolor o cuando no tenemos más fuerzas necesarias, ahí sí, quizás daríamos todo lo que tenemos por estar un día dentro de los atrios de Dios. Hermanos, yo nunca me olvido. Y siempre digo, los viejitos nos dejaron una enseñanza hermosa. Y aquí está el hermano Víctor. Yo siempre digo, nosotros podíamos venir a la hora, justo porque siempre, justo a horario. Pero empieza a las 9 el culto, entonces vamos 9 menos 5. No vamos 8:30, 9 menos 5. Pero la hermana Olivia Finke siempre nos estaba esperando. Yo me acuerdo de los hermanos García, abuelitos en edad avanzada, y siempre digo la bendición de este hogar, pobre quizás materialmente, pero siempre hubo un plato de comida al hambriento, a la visita, porque el hermano Francisco era así, dado, solidario, él arrastraba a su casa para compartir su techo. Y siempre, aunque era, digamos, bruto, no tenía cultura, pero siempre hablaba la palabra de Dios. Nos acordamos del hermano Kelcho, el abuelito Kelcho, aunque a pie, pero siempre presente. Quizá la puerta estaba cerrada, pero había alguien, una silueta, con su gorrita, pero él estaba presente, esperando para que abran las puertas. Hermanos, dice la Biblia, mandó al portero que velase. Es una falta de reverencia cuando nos llegamos, o quizás media hora antes, como de ¿qué tal si cabe una visita, como dijo Johnny? Y hermanos, yo siempre me acuerdo del hermano Pedrito. Yo dije en un culto de confraternidad, y me acuerdo que el hermano Esteban dijo, emocionado, dijo, yo no sabía las cualidades de Pedrito. Hermanos, enfermo, cuando se había operado, el primer sábado cuando le dieron el alta allá en Posadas, fue al culto, igual que el rey Ezequías, y faltando 2 sábados para que su vida se extermine, hermanos, él estuvo, y siempre me acuerdo la oración ferviente que él hizo. No olvidemos
los buenos ejemplos que nos dieron. Y hermano, por eso en esta mañana voy a traer una pequeña historia, pero antes voy a leer algo que bueno es, y voy a empezar con el Salmo 123. Mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos en armonía. Qué bueno es habitar los hermanos en armonía, cuando la iglesia entera está llena y sedienta de escuchar la palabra de Dios. Y como el Salmo 42, cuando aquel Salmo dice, como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Ojalá que Dios despierte en nosotros como aquella samaritana, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Entonces, si no venimos al culto, es una falta. Y si tenemos un problema, no tenemos sed de la palabra de Dios. Por eso dice, la palabra sea sazonada con sal. ¿Y qué la sal produce? La sal produce sed. Sed de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Claro que tenemos problemas. Hermanos, siempre el diablo va a tender su celada, su trampa. ¿Por qué? Porque no le gusta que se vaya al culto. No. Él quiere que usted quede en casa. Ahí lo aplaude. ¡Qué bueno! ¿Y sabe qué? Y encima estoy seguro que le pone tizones, le pone, y sí, usted tiene razón, vos estás bien en tu casa porque aquel, mira, fíjate, el pecador, aquel fue al culto. Y vos que sos justo, menos mal que te quedaste en casa. ¿Qué vas a hacer con los pecadores? Hermanos, Satanás siempre tiene argumento. Y fíjense, tantos argumentos tiene que aún Jesús, el Hijo de Dios, una vez sentado en la casa de Leví, el publicano, ¿qué le dijeron? Mira, este borracho comilón come con los pecadores. Y Jesús le dijo una verdad, dijo, ¿quién comprende a ustedes? Juan el Bautista vino, no comía, no bebía, dijiste, demonio tiene. Y ahora que el Hijo de Dios vino y come con los borrachos, con los publicanos, usted dice, oh amigo de publicanos y pecadores, nadie queda libre de las acusaciones del maldito. ¿Por qué? Porque es nuestro acusador. Él dijo, de día y de noche acusaba delante del cielo. Llevaba la causa, mira lo que hacen esto y aquello. Y siempre me acuerdo de que hubo un irreprensible, era Job. Y la palabra de Dios, hermano, ¿por qué muchas? Estuve escuchando lo que dijo Johnny. ¿Por qué muchas veces a nosotros no podemos reprender a una persona? ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo quizás es malo, es mal testimonio. Y Pablo dijo, sed irreprensibles, hijos de luz. Y qué triste cuando yo quiero reprender a alguien y yo estoy en lo mismo. Entonces no tengo. Pero hermanos, mientras tanto tenemos vida. Yo siempre, esos días, estuve con el vecino Alejandro Colosir. Hoy vamos a orar por él. Hermano, está pasando por un momento muy amargo en su salud, es triste. Y vemos cuando una persona, ya quizás sin esperanza, sin aliento, y yo le estuve recordando los tiempos preciosos cuando mi hogar era completo. Cuando Joel, cuando Mario eran chiquitos, cuando Nancy, Dios nos regaló, después Eliezer. Yo siempre me acuerdo cuando Joel era chiquitito y ella era un muchachito y decía, papi, vamos a patear una pelota. Atajá, papá, ni que sea de arquero. Ay, yo dije, ya con mis 40 años voy a jugar. No, no quiero. Papi, vamos a pescar. No tengo ganas, estoy cansado. Si ustedes van a tener mi edad, ustedes van a comprender. Hermano, cuando menos me di cuenta, el tiempo pasó rápido. Ellos crecieron, ellos formaron su vida. Y quizás soy deudor de aquello, de que un día no le complací simplemente que sea un 5 minutos, atajar un penal, atajar una pelota, jugar con ellos, divertirse, o ir a pescar, perder un tiempo. Siempre me acuerdo de aquel hijo que papá jugaba conmigo. No tengo tiempo, hijo, no tengo tiempo. Y un día ese hijo fue a la empresa donde su padre trabajaba y le preguntó, dijo, papi, ¿cuánto usted le paga a mi papá por hora? Y le dijeron, le pagamos 20 pesos. Entonces él ahorró 20 pesos y dijo, una vez de noche, el papá vino a despedirse de él y dijo, papi, aquí tengo 20 pesos. ¿Para qué que esos 20 pesos? Para comprar una hora tuya, para que juegues conmigo. Hermanos, aprovechemos del hogar, aprovechemos de la vida que Dios nos da, aprovechemos para venir a la iglesia cuando podemos, y aun cuando no podemos, que arrastra, pero qué lindo, para que ahí a lo mejor Dios tiene a lo mejor una palabra para reconfortarnos, a lo mejor tenemos dudas, tenemos luchas, tenemos dificultades, pero siempre habrá una canción, habrá una palabra de aliento que Dios utilizará a un hermano para levantarle su ánimo, para librar sus ataduras que el diablo nos quiere tender, pero concurre a la casa de Dios. Hermanos, voy a leer un pasaje hermoso.
Es la historia, cómo tenemos que comportarnos. Fíjese, hay una bella historia de José. José, el papá un día le mandó que lleve, a ver cómo estaban los hermanos, llévale alimentos. Y fíjense lo que es hermoso cuando la Biblia nos dice, capítulo 37, versículo 16, y dice, y lo halló un hombre andando y el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Génesis 37, versículo 16. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Hermano, qué lindo si nos levantamos un sábado, ¿dónde están mis hermanos? Están en la iglesia. Yo voy a aprovechar para ir con ellos y preguntarle, ¿están en la iglesia? Pero hermanos, muchas veces nos metemos en la cabeza, hoy está lloviendo, hoy no se va a juntar nadie. Y claro, si tenemos el mismo pensamiento, nadie se va a juntar. Pero si mi pensamiento es, yo voy a la iglesia, y si el otro piensa, yo voy a la iglesia, qué feo, qué tal si hay una visita y si yo no estoy. Qué bueno los hermanos habitar en armonía. Hermanos, por eso, en el libro de Hebreos, hoy el hermano Johnny había tocado ese tema y no, pero hay algo que voy a capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Eso hemos escuchado hoy. Pero voy a leer versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, anoche estuve hablando con Joel y siempre es bueno rescatar lo que tenemos, porque muchas veces nosotros siempre miramos lo que tienen los otros. Nosotros no tenemos nada, somos los más miserables. Aquellos tienen grandes predicadores, grandes cantores, todos ellos tienen, nosotros no tenemos nada. Y fíjense, hermanos, hay una iglesia adventista de la Reforma. Es triste, yo siempre digo, hay visitantes pesados. Pero qué triste cuando una persona viene, no comparte el mate. No. Usted le pone adelante carne, él no come carne. Y hay que aguantarse y bancarse. Pero hermanos, este hombre es un uruguayo, pero el sábado, la tardecita, él está presente. Feliz sábado, hermano, feliz todo. Y yo tengo una pequeña congregación. Y bueno, y yo le aconsejé a Joel, anda con ellos, abrite a ellos. Es como se dice, le dije, así como dijo Jeremías, conviértase ellos a ti, tú no te conviertes a ellos, pero anda a compartir un culto. Esa gente, hermanos, no tiene música, cantan a capela, no tienen voz, no tienen nada. Y fíjense, nosotros quizás no valoramos. Hay un piano, hoy no está, hay una acordeona, hay personas que cantan, que empiezan el canto, tenemos equipos de audio. Y fíjense cuando Joel fue con Ruti llevó su piano. Y el pastor de Mendoza, un pastor invitado, hoy sí que es un culto hermoso. Tenemos música de primera calidad. Hermanos, Ruti bajó la cabeza, quizás demasiado grande el elogio, pero ellos se alegraron porque hubo un piano. Y fíjense, hermano, cuando el pastor hizo llamado, pidió que Ruti toque la música de fondo. Y nosotros quizás muchas veces no valoramos los talentos que Dios puso en la iglesia. A veces somos como el rey Achaz. Yo siempre digo, un día voy a contar esa historia. El rey Achaz un día cuando pidió que Asiria le ayude en la guerra, y Asiria mató a Resín, el rey de Siria. Entonces Achaz fue a ver a ese rey, se encontraron. Y qué error trágico. Achaz fue y miró el modelo del altar que los asirios adoraban a sus dioses y trajo a Jerusalén. Y así muchas veces nosotros nos portamos, aquello lindo, y siempre decimos que el pan ajeno es mucho más rico que el nuestro. No valoramos la comida, pero cuántos hambrientos y sedientos hay que darían cualquier cosa
para llenar sus alforjas, para llenar su estómago de las viandas espirituales y también de las viandas materiales. Hermano, por eso voy a traer una historia importante, la historia de Tomás. Tal vez hay muchos apóstoles, de los 12 apóstoles. Había carpinteros, había pescadores, había un Leví que era publicano, Pedro también era pescador, había un Simón el cananista que era los celotes, la gente bravía, los luchadores por la independencia de Israel, que estaban bajo el poder de Roma. Y había alguien también llamado Tomás. ¿Quién conoce el nombre de Tomás? Un sobrenombre. Denis. Tomás, ¿cómo era el otro nombre de él? No, Tomás tenía un sobrenombre. Él, Dídimo. ¿Qué significa la palabra Dídimo? ¿Alguien sabe? Mellizo. Tomás tenía un hermano, por eso Tomás el Dídimo, o sea, el mellizo. Y siempre conocemos la historia de Tomás por un pasaje de la vida de él. Pero hermano, Tomás no era un mal discípulo, al contrario, era una persona fervorosa, era una persona que amaba mucho a Jesús. Encontramos en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 15 de San Juan, del Evangelio de San Juan, dice así: y me alegro por vosotros de no haber estado allá, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, los discípulos se oponían: Señor, te querían matar y vos querés ir de vuelta para allá. ¿Por qué te expones? ¿Por qué te arriesgas? Y Jesús tuvo que decirle: vamos a despertar a Lázaro, porque Lázaro está durmiendo. Pero dijo: no, ahora le digo la verdad, Lázaro está muerto, pero esa muerte es para que la gloria de Dios sea manifestado en él. Entonces, como no le podían retener, Tomás dijo, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, su discípulo, vamos también nosotros para que muramos con él. Nadie tuvo un amor inmenso a su maestro. Vamos juntos. Y si Jesús tiene que morir, nosotros también vamos a morir con él. Él se ofrecía, vamos todos juntos con él. Entonces, hermanos, vemos que era un fervoroso, que era un devoto, amaba a su maestro. Y fíjense en otro diálogo que encontramos, que estaba registrando. Todos conocemos una frase: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo estoy seguro que si no fuese, yo estoy seguro que todas las iglesias tienen a veces un letrero, un cartel que dice: yo soy el camino, la verdad. En los autos siempre encontramos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a mí. Y fíjense por qué Jesús tuvo que decir esta frase. En el capítulo 14 de San Juan, cuando Jesús habla con ellos, sabía que era pronto su regreso al Padre, que porque salió de su Padre y a su Padre iba a tener que volver, le dijo: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Él se lamentaba que Jesús dijo: yo voy. Entonces, Señor, ¿cómo vamos a ir? Si vos nunca hablaste de esto, pero sí habló Jesús. Jesús, ¿cuántas veces dijo: yo soy la luz que ha venido al mundo? El mundo amó las tinieblas más que la luz. Yo soy el camino. Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, hermano, qué hermosa frase que Jesús le dijo a Tomás el Dídimo. Entonces vemos aquí que Tomás era una persona fervorosa, devota, también preguntaba, quería saber más sobre las preguntas, como dijo Johnny, que a veces dentro de nosotros surgen preguntas y queremos preguntar que alguien nos conteste, pero ahí estaba el Divino Maestro y les enseñaba todo. Pero hermanos, a Tomás no se conoce. Y sí estoy seguro que voy a preguntar a muchos de la iglesia, inclusive de otras congregaciones, jamás a lo mejor pensaron que Tomás quiso morir junto con Jesús, esa frase que hemos escuchado, pero siempre Tomás será recordado como alguien, como una persona lamentablemente triste. Hermanos, Jesús dijo a 2 de sus discípulos: la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Pero hay por aquel que el Hijo del Hombre es entregado. Y a Tomás, hermanos, hay una frase que Jesús dijo: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y saben cómo remató Tomás ese: Señor mío
y Dios mío. ¿Sabe, hermano, por qué Tomás quizás falló? Y vamos a encontrar, por eso yo quiero alentar a la iglesia, que no falte nunca las congregaciones, que haya, yo no digo trueno, porque muchas veces sí, la lluvia, pero hoy sí, hoy es lindo, hoy podemos juntarnos un día, salvo caso de excepcional por salud, que no podemos venir. Pero fíjense, hermanos, vamos a buscar el capítulo 20 de San Juan. Y vamos a 24. Un día antes una semana antes, Jesús se presentó, cerradas las puertas, los discípulos por temor, y fíjese que Jesús no reprochó la cobardía de los discípulos. Ellos estaban cerradas las puertas por temor a los judíos, y Jesús de golpe se aparece frente a ellos, paz a vosotros. Los discípulos, la alegría más grande, vieron al Maestro resucitado. Y dice la palabra de Dios, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y una de las palabras, las exhortaciones que Jesús dijo, ustedes vayan y esperen, porque Él había de resucitar. Tomás quizás falló en eso. A lo mejor tenía una preocupación, a lo mejor tenía una obligación personal que hacer, pero cuestión que aquel día de la resurrección, el domingo, la tarde, cuando Jesús ya había resucitado, aunque Jesús resucitó el sábado por la tardecita, a la puesta del sol, Tomás no estaba presente. El espectáculo más grandioso, cuando el Maestro, volvió de la muerte a la vida y se presenta frente a ellos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Triste, hermano, Jesús habló. ¿Cuántas veces Jesús antes de su muerte había dicho, el Hijo del Hombre va a ser escupido, bofeteado, va a ser entregado y será muerto, pero al tercer día resucitaré? Qué triste, hermanos, es olvidar de cuando alguien nos exhorta o cuando alguien nos habla. Jesús una vez había dicho, señal no será dada a los hijos de esta generación, sino la señal de Jonás, porque Jonás, como estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y hay muchas partes que Jesús había dicho, como en los Salmos, cuando Jesús resucitó, aquel mismo domingo, cuando aquellos discípulos, ellos estaban tristes, tremendos, acongojados, y Jesús dijo, ¿qué estáis platicando? Y ellos dijeron, ¿acaso no sabéis tú eres el único extranjero? Fíjate lo que pasó con Jesús, varón bueno, profeta, que hacía tantos buenos, nuestros príncipes lo entregaron y murió en la cruz. Pero dice, hoy algunas mujeres fueron al sepulcro y encontraron vacío y dicen que resucitó. Y Cristo les dijo, oh tardo de corazón para reconocer lo que dicen las Escrituras. Y empezó el Señor Jesús, ahí está, de Salmos, de los profetas, de los libros. ¿Acaso no era necesario que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día? Y hermanos, aquí encontramos, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, que Dios abra nuestros sentidos a la palabra, que nos dé ganas, ánimo, fervor que hace falta en la iglesia, que tengamos el consuelo de que cada día que nos reunamos, cada sábado, nos acercamos al inminente retorno de Cristo. Y hermanos, me había pasado por alto, un miércoles estuvimos reunidos, apenas salimos afuera, sintonicé la radio, un terrible temblor en Chile, sacudió todo Chile.
Y no solamente a Chile, sino que la onda expansiva llegó hasta Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. Era triste cuando las luces se movían, cuando la gente presa de pánico, de terror, corría afuera con estampidas. ¿Para qué? Para salir de allá, del temor. Y hermanos, fíjense lo que pasó en Arabia Saudita, en aquel lugar llamado donde está presuntamente Mahoma. Fíjense, hermanos, nosotros somos adoradores, buscamos al Dios verdadero. No lo vemos, no hay ni un cuadro, porque a Dios nadie vio jamás. Pero sí sabemos que está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y nos reveló Jesús, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, tenemos la certeza de que un día lo vamos a ver cuando va a instaurar su reino después de los 1000 años. El mismo Dios habitará con nosotros. Y fíjense, hermanos, ¿qué hacían los árabes ahí, esos pobres creyentes? Ellos 3 años, una vez en la vida, tienen que hacer una peregrinación a la Meca. Y fíjense, ¿por qué ellos, esa estampida? Más de 800 personas murieron. Fíjense, creyentes. Eran creyentes. ¿Por qué? Porque pensaban en un ídolo que era necesario adorarlo. Ellos, porque quisieron presentar a Satanás como un ídolo, y ahí ellos tenían la obligación de tirar con piedras a ese ídolo. Y hermanos, se empujaron unos a otros, y 800 personas murieron. Nosotros aquí nadie nos empuja, nadie, no estamos custodiados, pero que nazca dentro de nosotros las ganas de venir a adorar al Dios nuestro, ese que nos amó tanto, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mismo Jesús tiene el poder de bendecir, de ampararnos, de protegernos, pero sobre todo de alentarnos en los momentos tan difíciles en que vive la humanidad. Momentos de zozobra, momentos en que las grandes ciudades, siempre me acuerdo de una señora que me decía, yo era soltero todavía, ella me dijo, bendito ustedes que viven en el monte, porque va a llegar un momento que, como dijo Jesús, huid a los montes, porque de las grandes ciudades nadie quiere vivir, viven enrejados, viven presos de pánico, de asaltos, si salen, no saben si vuelven, se despiden de sus hijos, las motos, los semáforos, es un desastre total. Nosotros todavía respiramos paz, tenemos la bendición de que Dios aún nos protege. Aunque pasamos pequeños sobresaltos, pero es nada comparable cuando las personas viven en expectación, en temor de que si salgo, no sé si vuelvo. Mi hermano, está pasando, y como hemos hablado afuera, la justicia es la injusticia más grande, trapo de inmundicia, la justicia humana. Fíjense, estaba escuchando esos días un relato de un tipo que mató a 2 personas, violó la ley del tránsito porque pasó un semáforo en rojo, los chicos tenían de casco, tenían las motos en orden, los papeles, y simplemente estaban parados frente al semáforo porque querían que se prenda la luz verde. El otro los mató, los atropelló. ¿Y cómo le juzgó el abogado? El juez le juzgó que no tenía intención de matar. Hermano, el hecho de cruzar un semáforo ya es delito, pero hoy los abogados compran a su voluntad. Pero un día, hermanos, nosotros esperamos al juez. Hoy Johnny había dicho, es justicia. Él va a establecer su justicia, y a ese abogado, a ese juez, nadie le compra con dinero. Él va a pagar a cada uno según lo que ha hecho en la vida. Y hermanos, y también lo más doloroso, Dios es amor, pero fuego consumidor. Por eso Dios los bendiga ricamente. Era mi deseo, compartido en el precioso nombre de Jesús, el cual agradecemos hoy y siempre. Amén.